Dios te bendiga grande y poderosamente. Este es tu amado hermano, el apóstol Robert Ruiz. Y hoy, como siempre, me acompaña la mujer más preciosa, más bella, mi esposa, apóstol Niolka Marín. Le bendecimos, le saludamos y le damos la bienvenida a este su programa, Jehová Reina. Le damos gracias a Dios, aleluya, que estamos aquí una vez más delante de la presencia del Señor. Qué bueno que el Señor nos permite respirar un día más y poder predicar su palabra, tener esa bendición de poder llevar la buena nueva del Evangelio a cada vida que lo necesita cada día. Así que es un privilegio de parte del Señor y de parte de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos haya escogido para llevar la palabra del Señor de poder, de unción y de autoridad en nuestras vidas en el nombre del Señor. Vamos a estar orando para presentar el programa delante de la presencia del Señor. Padre, en esta hora, Dios, te doy gloria, te doy honra, alabanza, adoración a ti, Dios, porque tú eres el santo, el poderoso de Israel, el que reina y vive para siempre, Dios. Padre, en esta hora te presento este programa delante de ti. Mira aquellos que, Dios mío, que nos sintonizan, Padre. Gracias, mira aquellos que nos ven, Padre, por medio de los medios que tú has extendido, Dios mío, en este tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor. Yo te pido que impacte su vida. Yo te pido, Dios mío, que renueve su vida. Yo te pido, Dios mío, que levante, Jehová, oh Padre, todos sus seres, todo su espíritu, su mente, Dios, a poder verte a ti, solamente a ti, tu palabra que es verdad, que es vida, que es aliento para cada uno de nosotros. Te pido, Dios mío, que haga milagro prodigio en esta hora, Dios. Oh Padre, cada vida sea libre, sana y salva en el nombre de Jesús, por medio de esta palabra que vamos a estar exponiendo, Dios, y predicando en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Y amén. Otro sábado más, 12:30 del mediodía, y estamos saludando a cada una de las personas que ya nos están viendo a través del canal de televisión Maná del Cielo. Dios bendiga a sus fundadores, allá al hermano Domingo, Marina, a Linda y al técnico que está aquí presente. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Los saludamos. Saludamos a cada una de las personas que están entrando a través del live, porque estamos transmitiendo a través del live. Para los que están viéndonos por televisión, pues también estamos por el live de Facebook. Así que bendecimos toda la gente linda que siempre nos escribe desde las ciudades de México, lo que Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, podemos decir Panamá, Colombia y todos los países de Sudamérica. Si se me queda alguno, pues ya saben que estamos en todo el sistema de internet a través del Facebook Live. También estamos en las páginas de YouTube de Maná del Cielo. Allí busquen Maná del Cielo en YouTube y va a ver todos los videos y la programación de su canal. Aleluya, un pan de vida. Y hoy venimos a compartir una palabra tremendísima, muy poderosa, que el Señor nos ministró a nosotros y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Así que, hermano, usted siéntese, tómese una tacita de café, un refresquito, o si está almorzando, buen provecho, porque mucha gente está almorzando, bueno, en el Puerto Rico le dicen almuerzo, acá le dicen lonche, ¿verdad? Estados Unidos le dicen lonche. Así que le bendecimos donde quiera que usted se encuentre, los que están aquí en Pasadena, Los Ángeles, Anaheim, Santa Ana y los pueblos, las ciudades limítrofes. Le bendecimos. Así que prepárese para este compartir que vamos a tener en los próximos minutos. Tenemos una palabra que el Señor nos ministró y muchas veces nosotros hablamos del poder de Dios y las manifestaciones del poder de Dios, cómo Dios se manifiesta, pero en ocasiones no sabemos cuál es el tamaño del poder de Dios, o sea, qué Dios puede lograr, hasta cuánto Dios puede lograr en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar hablando de este punto, de este asunto. Venía en el carro de camino hacia el canal y el Señor me ministraba una palabra. Y la palabra es que para Él todo es posible. Pero esto a veces nosotros, incluso aún la gente gentil, la gente que todavía no le sirve al Señor, toma esta palabra como de gancho, o sea, como una muletilla. Sí, para Dios todo es posible, pero ahora, realmente, cuando nosotros decimos que para Dios es todo posible y que nada es imposible y que Dios no tiene limitaciones, ¿cuán real es esto en mi vida? Porque yo puedo decirlo, y hasta los políticos, yo he conocido muchas campañas políticas donde las personas dicen todo se puede, como un candidato político a la gobernación en Puerto Rico, pues el ex gobernador o gobernador Rosselló lo utilizó. Se puede, pero en muchos otros lugares lo usan también. Ahora, ¿qué tan real nosotros es esta palabra? ¿Lo podemos hacer rema? O sea, podemos hacer que esta palabra sea real en nuestra vida. Y hoy vamos a estar discutiendo de este tema
para ver, porque hace falta unas características, unas cualidades para que realmente el poder de Dios se pueda manifestar. Hermano, porque el poder de Dios no se puede manifestar en todo momento, en todo lugar, con cualquier persona. Hay unas características de Dios. Sabemos que Dios todos los días hace que se mueva el sol. Mejor dicho, nosotros nos movemos alrededor del sol. Estamos dando vueltas, el sol no se mueve. Claro eso. El sol está en un lugar, pero sin embargo, los científicos dicen, la gente de la NASA, que han hecho ciertos estudios, que nosotros estamos en una vía láctea, decimos la vía láctea, el lugar donde tenemos millones y millones de estrellas, y sí, nosotros nos estamos moviendo. O sea, no solamente el planeta se mueve, sino que se está moviendo toda la vía láctea a millones de millas por horas a través de todo el universo. Estamos en un viaje, todo el tiempo estamos viajando. Es algo tremendo. Dios es grande y poderoso. En una ocasión, y con esto lo voy a usar para introducción, yo le preguntaba a Dios, ¿qué tan grande eres? ¿Qué tan poderoso eres? Y si supieras que Dios me llevó al sistema de computadora, yo, busca ahí, ¿qué significa capacidad? Y la capacidad, pues por ejemplo, yo tengo aquí una botella de agua. Miren esta botella de agua. Bueno, dice Maná del Cielo, ahí, promoción para Maná del Cielo. No sé, tal vez tenga 16 onzas, ¿verdad que sí? 17 onzas, no sé qué, más o menos un aproximado, dice 17 onzas, porque no dice cuántas onzas son. Pero esa es la capacidad que tiene esta botella para tener agua o líquidos. Tal vez tenga otro tipo de líquido, una soda o algo así, y tiene la capacidad de 16, 17 onzas. Ahora, Dios me dice, ok, si una botella, un vaso, tal vez tenga 10 onzas, 5 onzas, diferentes tipos de medida. La pregunta es, ¿cuán capaz tú crees que yo soy? Mira la pregunta que me hace el Señor. Y Dios pregunta, sí, Dios te puede preguntar. Yo converso con Dios. Yo le digo esto a los testigos de Jehová y ellos dicen, están locos, eso es una fuerza. Y pues no conoces al Espíritu Santo por lo visto, no conoces al Espíritu que es una persona. Ahora, Dios bendiga a los testigos, estamos orando para que se conviertan a Cristo. Amén. Habiendo dicho esto, dice, qué capaz, hermano, qué capaz es Dios. ¿Cuál es la capacidad de Dios? ¿Y sabes cuál es la capacidad de Dios? Él llena todo. Esa fue la respuesta del Espíritu. Mira, mi hijo Robert, yo lleno todo. Aleluya. Yo abarco todas las cosas. Yo soy todo en todo. Y una vez fui tan atrevido, pues, oye Señor, vamos a hablar tú y yo. Dime, por favor, dime. Yo sé que tú sostienes la luna, sostienes el sol, los planetas y los millones y millones de estrellas, los puedes sostener. ¿Verdad que sí? Sí, yo sostengo todo eso. ¿Y quién te sostiene a ti? y tú sabes lo que me dijo el Señor. Yo mismo me sostengo. Aleluya, siento a Dios. Aleluya. O sea, Dios sostiene todo y Él se sostiene en todo. O sea, Él abarca todo, Él tiene toda la capacidad, todas las capacidades, Él las tiene, Él llena todo, Él llena el universo completo. Ahora, habiendo dicho esto como una introducción, yo quiero que comencemos a leer, y tengo allí a nuestro hermano técnico, aleluya, y le bendecimos desde aquí, que nos tiene ya Mateo preparado, y el versículo, Mateo capítulo 21, versículo 18, lo vamos a estar leyendo en las pantallas en un momento, para que así usted nos acompañe. Dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudares en tu corazón, y si no dudares, me han dicho, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijere, quítate, aleluya, y échate en el mar, será hecho. Y el 22, y todo lo que pidieres
en oración, creyendo, lo recibiréis. Wow. Mira, hermano, el hermano Mateo, el apóstol Mateo, no colocó esto aquí de adorno. O sea, él no se le antojó, él quiso, voy a colocar esto aquí para que la gente sepa las cosas que decía Jesús. O sea, él tenía una experiencia y una vivencia y él dijo, esto alguien lo tiene que leer. Quizás él no sabía que 2000 años después había gente que iba a estar leyendo los escritos de él, lo que el Espíritu le ministraba y le traía a acordar. Y tal bien, mucha información de la que está en Mateo también fue recopilada en aquella época. Y él dice, está hablando de que lo que tú pides en oración, en secreto, tú lo puedes obtener. ¿Usted sabe por qué? El Señor en una ocasión, bajando del monte, en otro momento le he hablado, bajando del monte, pasó una transfiguración, está aquí mismo en Mateo, baja, se encuentra con unos discípulos. Y los discípulos no podían sanar a un muchacho, que un demonio lo estaba atormentando. Y cuando vio a Jesús, tiró al muchacho al suelo. Y el papá del muchacho, mire cómo es esto, el papá de ese muchacho le dice a Jesús, mira, traje mi hijo a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Pero Jesús ministró al muchacho, reprendió a aquel espíritu, sordo y mudo, salió de aquel, lo sacudió, lo tiró al suelo y se le salió. Y después cuando corrige a los discípulos, le dice, falta de fe, poca fe. Uno, después le dice, hace falta ayuno y hace falta oración. Hace falta que te metas en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú veas las cosas ocurrir, para que tú veas el poder de Dios en tu vida, número uno, necesitas intimidad con Dios. Necesitamos ser sinceros con Dios. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que estar en la habitación y que el Señor nos desnude, que vea nuestro interior y que realmente tengamos una intimidad y una relación con Él. Si tú no tienes una relación con Él, difícilmente cuando salgas afuera, Él no te va a recompensar. Dice la palabra que tú cuando pides en lo secreto, el Señor te recompensa en público, pero no hay manera que Él te pueda recompensar en público si tú no tienes intimidad con Él. Aleluya. Dije en otra ocasión, la intimidad entre en una pareja, o sea, un hombre y una mujer, o sea, un matrimonio, se hace ¿en dónde? Es lícito, seguro que es lícito. ¿En dónde? En su habitación. Asimismo, es la relación, aleluya, de Dios y el hombre. No es en un lugar público donde la gente te vea tal vez orando, porque mucha gente va a la calle y decía el Señor, mucha gente va a las calles como la pared aquella que hay allá en Jerusalén, del sufrimiento, del dolor, de los lamentos, y va la gente allí, los rabí y toda esa gente a orar al Señor y diciéndole al Cristo que regrese. No es esa la oración que el Señor quiere, es la oración del secreto donde nadie te ve. ¿Usted sabe por qué? Porque donde nadie te ve, en el secreto de Dios, en tu habitación, Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo en mi secreto. No, porque cuando salimos, aleluya, de la habitación somos otra cosa. Cuando tú sales de la habitación, tú presentas un rostro, presentas una cara y no sabes que te estás muriendo por dentro. Hay gente que se está muriendo por dentro. Hay gente que son hipócritas. Y la palabra hipócrita, aunque suena fea, realmente lo que significa es un actor. O sea, actúas, te pones una máscara de actor y presentas lo que no eres. Pero dentro de la habitación no hay intimidad con Dios. Entonces Dios conoce los que salen y no tienen intimidad y sabe los que tienen intimidad. Como David, que tenía intimidad con Dios. Él sabía quién realmente tenía intimidad. Hace poco estuve hablando con una de mis hijas, diríamos las hijas espirituales, una de las hermanitas de la India, decimos a los hermanos de la India, y hay cosas que la gente no conoce, que el valor que Dios le da a las personas cuando están en la intimidad. No es como la gente te vea, es la intimidad que tú tienes con Dios. O sea, ese secreto que realmente Dios conoce cuando tú estás acá orando, esas oraciones que nadie escucha porque tú no fuiste al altar a gemir tal vez o a gritar para que todo el mundo escuchara, lo hiciste en tu habitación. Ese secreto es el que Dios está viendo.
Ese es el secreto que Dios exalta. Porque tú no lo estás haciendo para que nadie te vea, para que nadie, que todo el mundo vea el sufrimiento o el dolor mío, o sepa lo que tú le pides a Dios, las conversaciones que tú tienes con Dios. A veces yo le cuento, como dice al principio, pues las cosas que Dios me habla, los secretos de Dios. ¿Dónde fue eso? ¿En público? No, eso es en el secreto. Eso es en la habitación. Y cuando tú estás en la habitación, tú tienes intimidad con Dios. Dios intima contigo y tú intimas con Dios. Tú hablas con Dios y Dios habla contigo. Para que cuando salgas afuera, ocurra lo que ocurrió aquí. Este mensaje de la higuera tiene varios significados. Tiene un significado espiritual profético, para los que conocen y estudian. Porque aleluya, la higuera estéril habla también de la nación de Israel. Es el símbolo de Israel. Israel no estaba en la época de Jesús y antes dando frutos, y el Señor tuvo que colocar la salvación para nosotros, los que, nos llaman gentiles. Ahora no somos gentiles, somos los hijos de Cristo, los hijos de Jehová. Ahora, pero antes era para ellos. Por lo tanto, por eso es que se simboliza a Israel como la higuera, que ahora mismo está dando, volvió a renacer y está floreciendo después de los años 40, cuando regresan al territorio. Pero no vamos a hablar de esta parte, de este significado profético. Vamos a hablar específicamente de los últimos dos versículos, el 21 y 22, cuando él habla de la fe. ¿Qué es la fe en hebreo? Pistis. ¿Qué significa creer? ¿Qué es creer? Cuando tú entiendes de que para Dios todo es posible y que Él tiene toda la capacidad. Dice, si creyeres en tu corazón, con todas tus fuerzas, aleluya, lo que tú le pidas al Padre, mira, le dices a este monte, desarráigate, salte de aquí, tírate a la mar, lo vas a lograr. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de algo sobrenatural. Él hizo una hipérbole, una exageración. En otras ocasiones se lo he mencionado. Jesús, cuando enseña, siempre habla exageradamente en muchas ocasiones porque nos está enseñando algo. Esto es una enseñanza. No es que ahora usted se va a poner a orar para que Dios arranque un monte y lo tire a la mar. Pero no se sorprenda si su fe es mucha y Dios lo hace. Aleluya. En una ocasión, una anciana, y esto que le estoy contando es cierto, me lo contó un pastor. La anciana retó al pastor. Dijo, ya el monte que estaba frente a la iglesia no se le molestaba. Le decía, me tiene mal ese monte, no me gusta que esté ahí al frente. Y comenzó a orar un día y se acabó un servicio. Aleluya, se acabó el servicio y la anciana se quedó allí y dijo, me voy a quedar aquí orando hasta que el Señor mueva ese monte que está ahí al frente. Y el pastor como que se rascó la cabeza. Y yo como esto no lo entiendo. Pero sabes que cerró la puerta y dijo, pues yo me voy a quedar aquí con usted. Vamos a orar. Que Dios saque ese monte de ahí. Si usted tiene fe, caramba, yo soy el pastor, el ministro de la iglesia. O sea, yo tengo que dar el ejemplo. Me voy a quedar con la hermana. Bueno, hermano, los pastores a veces pasan por situaciones y las ovejas a veces lo meten en un lío de fe. Amén. Saben que estuvieron toda la noche clamando y orando y por la mañana escuchan ruidos como de máquinas, unas máquinas moviéndose. Y era que el gobierno había enviado una maquinaria para remover el monte que estaba frente y comenzaron a tumbar el monte hasta que lo dejaron todo allanado. ¿Sabe qué? Quizás no va a ocurrir un milagro de la manera sobrenatural que tú esperas, pero Dios lo va a hacer de la manera que Él le dé la gana. O sea, hay gente que está esperando que Dios los sane milagrosamente, que haga algo sobrenatural. Y Dios le dice, ve al médico para eso, aleluya, para eso tienen la ciencia, para que puedas ir al médico. Hay otros que son más atrevidos, y contaba el hermano Chiche Ávila en una ocasión, en una de sus testimonios, que él se le había dañado una muela y estuvo 3 o 4 años con una muela dañada. Y decía, Señor, ¿cómo puede ser que tú platifiques tanta muela, que tú trabajes con tanta gente y yo oro y tú haces los milagros y yo, ¿sabes qué? No voy a ir a ningún médico porque tú eres mi médico. Yo me voy a quedar aquí hasta que tú me sanes. ¿Sabes qué ocurrió? Después, al cabo del tiempo, entra un ángel por la puerta y cuenta él en su testimonio, y creo que lo escribió en un libro. Abre el ángel la puerta mientras él oraba en su habitación. Y ahí, bueno, Gigi, aquí vino. Y allí le platificó la muela, se la arregló de manera sobrenatural y vino el ángel y lo visitó. Aleluya. Pero eso es un tipo de fe. Yo siempre he dicho que la fe tiene escalones. O sea, hay gente que tiene un grado de fe y hay gente que tiene un grado de fe mucho más alto para alcanzar muchas otras cosas. Y él está hablando de este tipo de fe.
Aleluya. Esa es una fe poderosa, de tú creerle que Dios realmente lo puede todo, que es capaz de todo y que puede hacer lo que tú le pidas. Cuando venía de camino, amada, me decía, pide, porque todavía no has pedido. Y hay mucha gente que no ha pedido. ¿Qué nos compartes de esta palabra hoy? Aleluya. Observo que el Señor es un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios grande de plenitud, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nada se le escapa. Y vemos aquí en el 18 que en la higuera que tuvo hambre. Y dice que tuvo hambre en un momento dado y esperaba que esa higuera pues le diera fruto, porque es lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el pastor. Esperaba que le diera fruto, pero no encontró fruto. Y el Señor me ministraba mientras el pastor hablaba y me decía, asimismo yo he llenado de autoridad a mi iglesia. Aleluya. Yo he llenado de Espíritu Santo, fuego a mi iglesia. Tienen todos los dones, tiene todo lo que necesita la iglesia de Jesucristo para poder declarar en el área espiritual que lo que no es comience a hacerse en el nombre de Jesús. Y que Dios nos está diciendo, así como Cristo tuvo hambre en un momento dado, así hay muchas personas que están hambrientas, que están sedientas, que están esperando que haya una iglesia de poder, que haya una iglesia de autoridad, que haya una iglesia de fe, una iglesia que esté convencido que lo que no es comience a hacerse, que tenga la certeza y la esperanza que lo que no ves comience a hacerse. Y el Señor no me estaba diciendo que mientras cuando hay una certeza firme en cada uno de nosotros, esa fe firme quiere decir que hay una buena relación con Dios. Hay una relación sometida donde tú comienzas a subir en el espíritu y hacer bajar la carne, hacer morir la carne. Pero mientras esta carne está levantada, cuando digo carne, mientras domina nuestra vida, toda la área mundana, toda la área quizás pecaminosa, es muy difícil que lo que tú crees comience a manifestarse. Entonces el Señor te dice, es necesario que tú comiences a dominar esta carne, tú hagas morir esta carne, tú hagas someter esta carne al Espíritu, para que entonces Cristo comience a vivir en ti de manera poderosa y especial, con la autoridad que ha demandado el Señor, con la autoridad que no ha dado el Señor, para que entonces cuando tú comiences a declarar en el Espíritu, comience a hacerse. ¿Qué ocurre? Que cuando los discípulos, como dijo el pastor, que en un momento dado intentaron sacar un demonio, no pudieron hacerlo, porque dice la palabra que estaba dominando lo que era la incredulidad en ellos. Por lo tanto, Dios nos estaba diciendo, es necesario que el ayuno y la oración, que tú sometas esta carne, sometas todo lo que domina tu vida, en donde en mi espíritu lo hagas cesar, lo hagas anular, lo hagas morir, que tú andes crucificadamente con Cristo, para que entonces no sea que vivas tú, sino que viva Cristo en ti, para que entonces comience a manifestarse lo sobrenatural en tu vida, comience a manifestarse lo espiritual en tu vida, comience a manifestarse la autoridad y el dominio que Dios ha depositado en nuestra vida. Porque mira qué interesante que los discípulos tenían autoridad. Los discípulos tenían poder porque tenían el Espíritu Santo, pero había algo que estaba dominando más en su vida que el mismo quizás Espíritu Santo, y estaba dominando la incredulidad. Entonces el Señor le decía, esto no sale si no es con ayuno y oración, esto no sale si no es sometiendo tu vida a Cristo, esto no sale si tú no caminas en el Espíritu, esto no sale si no funciona si no es así. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que ahora mismo están pues necesitadas. Hay muchas personas que están necesitadas de quizá un milagro, están necesitadas de una liberación, de una sanidad en su vida, que Dios haga algo que quizás es imposible para los médicos. Dios dice que no hay nada imposible para Él, pero hoy necesitamos una iglesia activa, una iglesia de fe, una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que se comience a manifestar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a hacer esto. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino a libertar, a sanar, a
a levantar al caído, a darle una palabra de esperanza a aquel que no tiene esperanza. Pero necesitamos una iglesia sometida realmente al Espíritu. Necesitamos una iglesia que realmente le crea a Dios. Necesitamos una iglesia que cuando comience a hablar y cuando comience a predicar, salga el denuedo del Espíritu y comience a impactar las vidas de manera poderosa. Y Dios está diciendo, hay mucha gente que tiene hambre y tiene sed. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia viva? ¿Dónde está la iglesia que me cree? ¿Dónde está la iglesia que impone las manos y sana a los enfermos? ¿Dónde está la iglesia que va a las cárceles y cuando declara salen libres aquellos que están en opresión, en ataduras? Hubo un momento dado que Pedro en el versículo, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de Hechos, hubo un momento que Pedro estaba pasando una situación muy difícil. Yo sé que aquí hay mucha gente que está pasando una situación muy difícil ahora. Quizás pues en este momento era Pedro pasando una opresión bien fuerte porque Herodes lo estaba persiguiendo, porque había un pueblo persiguiendo lo que no creía en Cristo Jesús. Y dice la palabra que Jacobo andaba con él y Jacobo fue muerto. ¿Ok? Fue muerto en un momento dado por Herodes. Dice que murió a espada. Aquellos que le han leído el capítulo 12, versículo 6 en adelante, van a ver que entonces Herodes mete a la cárcel a Pedro. Y en el momento que mete a la cárcel a Pedro, pues lo encadena en las manos. Y cuando lo encadena en las manos, dice que había una iglesia de poder, había una iglesia activa, había una iglesia que oraba, había una iglesia sometida en ayuno. Pero no solamente eso, sino que obedecía a Dios y vivía una vida realmente íntegra, según como manda la palabra del Señor, los mandatos y los decretos de Dios. Porque no solamente es orar, no solamente es ayunar, sino vivir una vida obediente al Señor, para que cuando tú pidas se abran los cielos y caiga la lluvia temprana y tardía. ¿Qué sucede con esto? Que en el momento que Pedro estaba en la cárcel atado, estaba en la cárcel encadenado, dice que es la oración de esa iglesia, la oración de poder de esa iglesia hizo que bajara un ángel, que descendiera un ángel. Yo no sé cuántos tienen el poder, yo no sé cuánta iglesia hoy día realmente está sometida a Dios, que pueda descender los ángeles a favor de muchos. Y dice que en el momento que ellos oraban unánimes, reunidos en unidad en integridad delante del Señor, comenzó entonces el ángel a entrar y tocó, dice que a Pedro, y le dijo a Pedro, cíñete Pedro. Y dice que en el momento resplandeció una luz de poder, una luz en el momento que resplandeció esa luz, comenzó a resplandecer todas las tinieblas, porque la casa estaba llena de tinieblas, estaba lleno de gente que estaba en situaciones difíciles. Quizás había gente que habían matado, había gente que quizás habían hecho muchas cosas indebidas según han roto los mandamientos, ¿verdad? Y según lo que había pasado en su vida, había mucha gente en una dificultad. Pero cuando llega la luz, comienza a alumbrar las tinieblas. Cuando hay una iglesia de oración, de poder, una iglesia que comienza a creerle a Dios, comienza a lo que es las tinieblas, a resplandecer la luz del Señor. Y resplandecer, comenzó a resplandecer la luz de Dios a Pedro en esa cárcel de tinieblas. Yo no sé cuántos están en tinieblas en estos momentos, cuántos están en sufrimiento, cuántos están encadenados. Hoy ha llegado tu luz, dice el Señor. Hoy está llegando la luz de poder, la luz de Cristo, donde comienza el Señor a romper las cadenas, como rompió las cadenas de Pedro y alumbró sus tinieblas. Quizá él pensaba, me va a matar Herodes, de aquí de esta cárcel no salgo. Y quizá hay muchas mujeres, muchas madres diciendo lo mismo. Quizá mi hijo no saldrá de la cárcel, quizá mi esposo no se va a recuperar del vicio que tiene, quizá mi vida no va a retornar a una vida positiva en Cristo. Quizá muchos estamos ahora mismo en una forma de sufrimiento, y donde vemos que nada ocurre, donde pensamos que nada puede ser posible en nuestra vida. Pero Dios dice, ha llegado el imposible, ha llegado el que hace todo posible en tu vida. Aleluya.
Y dice la palabra que cuando resplandeció esa luz a Pedro, aleluya, comenzaron entonces, el ángel tocó su costado. Dice el Señor que en el momento que tocó su costado, aleluya, comenzó el Señor a trabajar con Pedro y rompió esas cadenas que estaban en sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete, 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 porque hoy ha llegado tu luz. He escuchado la oración de poder, una oración de fe, una oración que rompe cadenas, una oración que levanta al caído, una oración que hace que las enfermedades huyan de los cuerpos. Hay una oración de poder donde hay liberación en esta hora. Y dice la palabra que en el momento que el ángel tocó a Pedro, aleluya, él se levantó. Y cuando se levantó se ciñó y comenzó a seguir el ángel. Y el ángel lo llevó por unas puertas. Y dice que una de las puertas era que una puerta de hierro, aleluya. O sea que no hay nada imposible para Dios. No importa la puerta que se te levante en medio. No importa la cárcel donde tú estés espiritual o físicamente. Dios es capaz de romper esa puerta de hierro. Esa puerta donde quizás tú dices: aquí nadie me saca. Esta puerta no está establecida aquí y no hay nadie que la saque del medio. Yo conozco un Dios de poder que rompe los cerrojos, que rompe la puerta de hierro. Dice el Señor: yo soy el que rompo la puerta de hierro. Lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Y en esta hora declaro sobre tu vida que la puerta se abre, que las cadenas se rompen, que eres libre en el nombre de Jesús de toda atadura, de toda persecución, de toda persecución de tu vida. Ahora mismo hay cristianos con una Dios me muestra que hay cristianos con una persecución muy fuerte, una persecución a nivel de cárceles, una persecución a nivel de muerte, donde han amenazado tu vida. Pero Jehová te dice: yo soy el que estoy contigo. Oh, no perezca tu fe, porque yo soy el que te levanto y rompo las cadenas, dice el Señor. Nada te ocurrirá, nada te pasará. Continúa y camina, dice el Señor, porque yo soy el que ando. Y si yo ando contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra del Señor que aquello que se levanta en contra de los hijos de Dios, dice el Señor: clama al cielo, porque enviaré mi ángel a tu favor, aleluya. Como envié a Pedro y lo hice libre de las cadenas y lo hice libre de las puertas de hierro, dice el Señor, y lo llevé a la calle y lo llevé a la iglesia donde oraban y clamaban, porque dice la palabra que luego él fue a la congregación donde estaban orando y clamando por su vida. Porque hay una iglesia ahora mismo clamando y orando por tu vida. Y hoy estamos clamando con fe en el nombre de Jesús, con convicción, dice el Señor. Y estamos orando con certeza en el nombre de Jesús por tu vida, en el nombre de Cristo. Voy a dejar al pastor que continúe. Aleluya. El Señor está ministrando aquí a través de lo que son las puertas, los cerrojos de acero, de metales, que son fuertes, y Dios es capaz de abrirlos, como ocurrió en esta ocasión. Qué tan poderoso es Dios, que es capaz de abrir ese lugar donde tú dices, tal vez estás diciendo, donde estás sentado allí en tu hogar, donde te encuentras. Esto es difícil, esto es más que difícil. Te tengo una noticia, mi amado hermano. He podido probar que a través por medio de la oración, de las peticiones, de la intercesión, del clamor, del ruego a Dios, cómo Dios se manifiesta en las vidas. He visto romperse cerrojos espirituales, como gente que tenían problemas mentales, Dios las puede sanar, como gente que tiene unas ataduras espirituales y aún sentimentales, emocionales, con objetos, con cosas o con otras personas. Cómo Dios ha podido romper con todo esto y traer libertad a la gente. Esto se logra a través de una intimidad y colocarse totalmente en acuerdo. Porque la iglesia de la cual está hablando mi amada esposa es una iglesia que estaba en común acuerdo. Todos estaban juntos orando, y no solamente estaban de acuerdo los unos con los otros, sino que estaban de acuerdo con el propósito de Dios. O sea que Dios estaba de acuerdo con lo que ellos estaban. Y aquí es importante estas características,
Es importante saber de que si tú oras en contra del propósito de Dios, ni siquiera lo pienses, porque no hay respuesta de Dios. Puede haber un silencio. Quizás a veces yo puedo tener una buena intención, pero la intención no es suficiente. Yo tengo que estar de acuerdo con el propósito de Dios, que es el propósito de Dios, lo que Dios realmente quiere hacer. En ese tiempo había un propósito de Dios para Pedro, para los apóstoles de aquel entonces, también para los que estaban evangelizando, y ellos no habían terminado su tarea, su trabajo, por lo que Dios había encomendado, apenas estaban comenzando una labor, y para el Señor era muy importante. Por lo tanto, Él tenía que hacer algo sobrenatural para que hacerlos libres y que ellos, aleluya, pudieran ir a hacer su función. Por lo tanto, hoy en día yo no puedo pedir simplemente por pedir. Yo tengo que pedir según el propósito y la voluntad de Dios, para que entonces Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Por ejemplo, si hay personas que se encuentran, mira hermano, te lo tengo que decir, hay personas que Dios tiene un propósito con ellos, de momento les llega una enfermedad terminal, y bueno, Señor, tú no me dices que tú tenías un propósito conmigo, tenías algo que hacer conmigo, me llegó ahora esta enfermedad que me dicen que no voy a durar 6 meses. Yo conozco evangelistas y ministros y pastores que le han dado 6 meses de vida y llevan 10 años caminando por ahí porque tiene Dios algo que hacer con ellos. No es la situación en que te encuentres. Cuando hay una palabra de Dios, hermano, cuando Dios da una palabra, Él mismo, por amor a Él mismo, Él tiene que cumplirla. Hace poco yo decía, especialmente en las misiones, hay gente que me llaman o me escriben, y cuando alguien me pide algo y Dios me dice, tienes que ayudarla, bueno, ya esta persona me comprometió, aunque yo no tengo, no te preocupes que yo voy a proveer para que tú puedas bendecir a otras personas. Entonces, las personas, al ponerse de acuerdo con Dios y pedir, me pueden comprometer a mí, te pueden comprometer a ti. En una ocasión yo me encontraba en una campaña en Torreón, y una mujer me comprometió, porque yo estaba predicando referente a los aleluya, los asuntos sobrenaturales de Dios, de los milagros de Dios, de las sanidades, de las liberaciones. Y yo les enseñaba y les decía, los milagros Dios los tiene frente de ti. Tú eres quien realmente los atrapa, los agarra. Tú eres quien agarra, ¿con qué? Con la fe y colocándote en un común acuerdo con Dios, obviamente teniendo una intimidad con Dios y haciendo las cosas correctas, dejando que sea la voluntad de Dios y que no sea tu voluntad. Y una mujer, mientras yo predicaba, yo tenía un pañuelito y yo le decía, mira, así Dios tiene los milagros frente de ti. Y aquella mujer me corrió por toda la iglesia, literalmente, me corrió por toda la iglesia, hasta que agarró el pañuelito. Y bueno, ya agarré, aleluya, agarré tu santo, siento a Dios. Dios se está moviendo. Mire, hermano, si salgo corriendo por ahí, no se asuste. Ahí viene el técnico y mueve las cámaras. Lo que pasa es que siento a Dios. Yo estoy que brinco de aquí. Entonces resulta de que aquella mujer agarró un milagro. Yo no sé cuál era el milagro, pero yo sé que aquella mujer agarró el milagro. El milagro no era el pañuelito que yo estaba usando como un ejemplo de cuando Dios tiene algo frente de ti y tú no lo tomas. Simplemente era la fe que ella tenía. Ella se puso en común acuerdo conmigo. Y yo tengo la fe de que si tú tocas el manto, Dios va a hacer algo. Aleluya. Aleluya. Lo que sanó a aquella mujer del flujo de sangre, como dice la palabra, tomando esta enseñanza, aquella mujer es que ella se atrevió a hacer algo que nadie se atrevía a hacer. Que ella se atrevió a hacer. Que en aquel momento, por su enfermedad, ella no podía estar en medio de la gente. Ella era inmunda. Ella era impura en ese momento. Ella tenía que estar fuera. Ella tenía un sangrado por muchos años. Pero ya la situación ya había llegado al cansancio. Y yo imagino que las mujeres que sufren de la pérdida de sangre, amén. No voy a decir cómo, pues ya usted sabe cómo. Por pérdida de sangre, mira, la hemoglobina baja, se debilitan, se enferman, se le ponen los ojos negros, se ponen delgadas, tienen mucho sufrimiento. Y aquella mujer por tantos años, tanto sufrimiento, yo me imagino que en la mente de ella lo que corría era, mira, aquí lo que falta es que me maten. Lo he perdido todo, he ido a los médicos, nadie me puede ayudar. Y ahora dicen que hay un profeta que viene por el pueblo. Y estoy acá parafraseándolo. No lo busqué en la palabra, porque la palabra no lo dice así. Pero estoy parafraseándolo. Tal vez ella dijo, mira, dicen que viene un Jesús y que hace muchos milagros, que levanta muertos y que, aleluya, que la gente se sana, que la gente se libera. Aleluya. Comenzó esa mujer y lo buscó. Se supone que no entrara. Y dentro de tantos hombres, porque Jesús estaba así lleno de hombres alrededor, entre ellos estaban sus discípulos, los apóstoles, y quién sabe cuánta más gente había alrededor de él, y él ya se metió entre todos ellos
cuando menos lo pensaban, y tocó al maestro. Y el maestro se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero dice, ¿quién te ha tocado si todo el mundo te está empujando? ¿Qué pasa, chico? Oh, no. Y me imagino que si Pedro hubiese sido mexicano, le hubiese dicho a Cristo, Cristo, no la riegues, Cristo, no, nadie te está tocando. No, alguien me ha tocado porque poder y virtud salió de mí. Aleluya. Él no se dio cuenta, aleluya, que alguien lo había tocado. Hermano, ¿sabes qué estoy diciendo con esto? Que Dios no se puede negar a sí mismo, amada. Aleluya. Dios no se puede negar cuando alguien va delante de Él contrito, humillado, quebrantado de corazón. Él no se puede negar y no le puede decir, no te puedo perdonar. Él no le puede decir eso, porque esas son claves, palabras claves, una posición clave de ti, como tu persona, aleluya, tu actitud de contrición, humillación y quebrantamiento. Él no lo puede echar fuera. No hay manera de que Él pueda echarlo, porque se estaría negando, aleluya, Dios se estaría negando a sí mismo. De igual manera como aquella mujer lo tocó con la fe suficiente y necesaria. Aleluya. Aleluya, para agarrar un milagro de Dios, para que Dios la sanara. Otros pueden decir, porque yo necesito no sanidad física, es emocional, es espiritual. Pues hoy es el día para que tú extiendas la mano y agarres el milagro de salvación, que hoy aceptes a Cristo como Señor y Salvador. También puedes tener una necesidad, y yo hablo financieramente, pero te digo una cosa: Dios hace milagros en todas las facetas, siempre y cuando esté de acuerdo con aleluya, con el propósito y el plan de Dios. Aleluya. Si el plan de Dios es darle $1 millón, hablando económicamente, a una persona, darle $1 millón para un propósito de Dios, Dios lo va a hacer. Pero si te tienen que dejar pelado porque no es propósito de Dios, hermano, pues entonces vive así. Amén. Si no necesitas un Cadillac, un carro de calidad, o sea, carísimo, ¿verdad? Lujoso, ostentoso, pues entonces no te preocupes, no te hace falta, porque Dios conoce los corazones y sabe, aleluya, Él conoce los corazones, Él sabe quién realmente lo necesita y quién no lo necesita, y quién realmente lo va a usar para el reino, porque esto se trata del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nosotros seremos capaces de tocar al Señor, y con esta fe que Él está hablando, con la fe que oraba la iglesia antigua, primitiva, y oraron por Pedro, aquellos que, aleluya, aquella fe que solamente Dios, Jesucristo, podía tener cuando caminó sobre la faz de la tierra y sanar a todos. Dice la palabra que en muchas ocasiones Él lo sanaba a todos. Aleluya. Todo el mundo lo quería tocar, porque tan pronto lo tocaban quedaban sanos. ¿Sabe por qué? Repito, Él no se puede negar. Cuando alguien viene con fe a Jesucristo, Él no se puede negar. Mire, hermano, yo estuve el año pasado en el mes de julio, en una campaña que duró un solo día, una campaña de un día. Eso fue en el sur de México, cerca de la ciudad, a 1 hora de la ciudad de Querétaro. Y tengo unos pastores que siempre nos ven por allí. Y resulta que el Señor me dijo, antes de yo salir de la ciudad del Paso, en ese momento yo vivía en la ciudad del Paso, antes de yo salir, el Señor me dijo, voy a hacer sanidades, prodigios y milagros en esta salida. Antes de salir, me separé para el Señor y el Señor me dio esas palabras. Cuando yo llego allá, me lanzo a orar por todos los enfermos. Aleluya. Me lancé a orar por los enfermos y el Señor me dijo, yo le dije a ellos, como el Señor me dijo que los iba a sanar, los tiene que sanar, porque Él colocó su palabra. Él dijo, aquí está mi palabra de que cuando toquen los enfermos van a ser sanados. Hermanos, docenas y docenas, en esa campaña, docenas y docenas de personas, milagros, aleluya, sanidades, gente sanadas de aquí, sanadas del Espíritu. Mucha gente recibió al Señor, y sobre todo milagros que evidente los podías ver con tus ojos. La gente, pies creciendo, brazos acomodándose, espaldas enderezándose. ¿Sabes por qué? Porque hay un respaldo de Dios. Aleluya. Hay un respaldo, aleluya. Y hay un respaldo de Dios, hermano, amigo, que me estás viendo. Si no te has convertido a Cristo y todavía hay una puerta, te tengo una noticia. Estamos orando, estamos rogando, estamos intercediendo, estamos clamando para que esa puerta, ese cerrojo, esa puerta que tú dices que es más fuerte que el metal, sea abierta, pueda ser libre en el nombre de Jesús. Este es el día tuyo. Hoy es el día de salvación. Amado, hoy es el día de salvación. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos, mi esposo va a estar en Chiapas en esta semana, ya la semana que viene. Dios tiene allí grandes cosas de poder, de gloria. Lo envió para allá y allí pues Dios está haciendo muchas cosas allá en México.
Dios ha sanado, libertado, levantado gente. Mi hermano, estamos hablando, no estoy hablando de testimonios de otros, estamos hablando de nuestro propio testimonio cuando hay una iglesia activa realmente que le ha creído a Dios. Que ha dicho, Señor, yo creo que tú eres un Dios sanador, un Dios de milagros, que no duda delante de la presencia de Dios, porque Dios no necesita gente que dude, porque la duda mata la fe. Por lo tanto, la duda llega un momento en nuestra vida que no te ayuda a alcanzar ciertos niveles espirituales que Dios necesita que la iglesia alcance. Si tú piensas que no puedes hacer algo para Dios, quítalo del medio. Si tú piensas que no puedes predicar para Dios porque el temor te abarca en tu vida, quita ese temor del medio, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo, aleluya, porque la duda en nosotros hace que mate la fe. Si tú piensas que no puedes poner las manos y orar por alguien, que Dios no está contigo, pues no lo va a hacer. Por lo tanto, Dios te está diciendo, tienes que creerme, tienes que creer que yo estoy contigo, que para esto yo he enviado a mi iglesia, para que el mundo entienda y conozca que yo soy el Salvador, que yo soy el sanador, que yo soy el libertador de este tiempo, aleluya, que yo soy el que me he levantado, que he resucitado, que estoy sentado a la diestra del Padre y he denegado el poder, la autoridad. Dice la palabra que cuando nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo y tú lo puedas recibir como tu Señor y Salvador, vendrá el Espíritu Santo sobre de ti, te bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice que la palabra de Dios, que estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús pondrán las manos, y si comes cosa mortífera nada te da daño, dice el Señor. Dice la palabra que estas señales seguirán a todos los que creen. Pero a veces nosotros estamos faltos de esta fe, aleluya, de que el Señor haga con nosotros mucho en el reino. El reino es nuestro, tú eres herencia del reino. La herencia Dios te la dio a ti. Dios la pagó en la cruz del Calvario para que tú solamente tengas vida eterna, salvación en tu vida, sino para que te posiciones del reino y arrebates. Dice la palabra que solamente los violentos arrebatan, que solamente aquel que cree arrebata, que solamente aquel hace como la mujer del flujo de sangre, toca el manto para que comience a descender la virtud y poder. Dice la palabra de Dios en un momento dado que Elías se encontraba en una sequía, estaba sufriendo el pueblo de Israel de una sequía. Estaba sufriendo el pueblo de Israel en el pueblo un momento difícil en su vida, y dice que había muchas viudas de Sarepta en ese momento, muchas viudas en ese entonces, pero Dios fue a una y le dijo a Elías: ve a una que tiene fe, a una que tiene esperanza, a una que clama a mí, aleluya. Y fue la mujer de Sarepta, aleluya. Y en el momento que llegó Elías a ella, le dijo: mira, dame a mí de lo que tienes. Y ella dijo: lo que me queda un poco de aceite y un poco de pan, aleluya, de masa, de harina, para poder hacer un poco de pan para ella y sus hijos y echarse a morir. Pero mira qué bueno que dice la palabra que Elías le dijo: dame a mí primero. Y el Señor te dice: comienza a darle a Dios primero, comienza a poner a Dios primero en tu vida, en todo, y tú verás cómo desciende el milagro, dice el Señor. Y comenzó esa mujer a darle a Elías primero del pan y del aceite, aleluya, y comió de él. Y dice que comenzó cada día, donde quizás muchos estaban muriendo de hambre, donde no había alimento y comida en muchos, había en esa mujer de Sarepta, porque cada día el Señor hacía un milagro en la cual comía Elías y comía ella, aleluya. Dios es un Dios de poder. No sé qué te falte, no sé lo que tú estás cadeciendo, pero si le crees a Dios y pones a Dios primero en todo, yo te aseguro que Dios comienza a hacer cosas poderosas en tu vida y comienzan a ordenarse las áreas que donde están torcidas en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que en nuestra vida pongamos a Dios primero, para que entonces también nuestra fe comience a cimentarse en donde Dios realmente la quiere hacer la rema en nuestra vida, la quiere cimentar, la quiere establecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios es un Dios de poder. Yo no sé cuántos están allá enfermos. Mira, dice la palabra, dice el Señor en esta hora: hay gente enferma que me está mirando. Por lo tanto, pon tu mano en el área enferma, en el área afectada. Pon tu mano, porque hoy Dios va a
Padre, en esta hora, Dios, yo clamo, Dios mío, mira las enfermedades, Dios del cielo, que tiene cada vida, Padre, por la fe, Jehová, porque hemos creído que tú eres un Dios de poder, de sanidad. En esta hora, Dios, es libertado cada cuerpo, salen las enfermedades, atamos las enfermedades en esta hora, las echamos fuera, el cáncer se va, Padre, los dolores de espalda se va, Padre, aquellos que tienen la columna virada, Padre, se comienza a enderezar, Padre, aquellos, Dios mío, que tienen problemas respiratorios en los pulmones, comienzan a respirar bien, Padre, mira cada enfermedad, lo que quizás el médico dijo que es imposible, para ti todo es posible, tú tienes la última palabra, Dios, en esta hora, Dios, Padre, mira los cuerpos, Padre, atamos, Dios mío, las enfermedades, y declaro que por tu chaga, Jehová, que por tu chaga, mi Cristo, que por tu chaga hemos sido sanados, recibe tu sanidad. Dice el Señor, estoy impartiendo sanidad, sobre estos medios en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe por la llaga de Cristo tu sanidad y tu liberación en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He orado, wow. Amén y amén, aleluya. Eso es una oración poderosa. Aleluya. Importante, algo que acabas de comentar. La duda mata la fe. Y eso me acuerda a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. El Señor le dice, ¿por qué dudaste? Porque mientras él creía, él estaba caminando, mientras él creía que Jesús lo llama, ten confianza, ven. Pero tan pronto vinieron los vientos, tal vez el movimiento del agua, hermano, le vamos a ser claro, caminar sobre la faz de las aguas, o sea, sobre las aguas. O sea, no estamos hablando de que o sea, aquí hace falta fe. Nosotros que somos seres humanos, que somos temerosos. Mire, hermano, nosotros a veces que nos cuesta, ¿a quién le costó manejar un vehículo por primera vez, montarse en una bicicleta cuando era niño? Aleluya, el Señor me está mostrando temores, esos temores que nos hacen alejarnos de la fe, que nos aparta de creer. El temor es lo que hace que tú te alejes de creerle a Dios, que Dios te da una palabra, pero tú no crees en la palabra que Dios te está dando. Ese temor tenemos que aprender a arraigarlo, a sacarlo, decir, Señor, ayúdame, sácalo, saca esa duda, saca ese temor de mí, de yo querer caminar sobre las aguas. Porque aquí el caminar sobre las aguas, eso no es un milagro, eso es un milagrote. O sea, eso es algo súper sobrenatural. Hay muchas cosas que ocurren todos los días y todos los días hay milagros, hermano. Todos los días Dios hace milagros en la vida del ser humano. Pero cuando estamos hablando de creer al poder de Dios y que pueda utilizarnos a nosotros, es otra cosa. La duda mata la fe. Pedro, así le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Y tan bueno es Cristo que extiende su mano y toma la mano de Pedro, lo levanta y lo mete a la barca. Esto es un poquito, porque tiene simplemente un poquito de fe. En ningún momento Jesús le dijo, ustedes no tienen fe, ustedes son gente que son incrédulos. No, Él le dijo, tienes un poco de fe. Pero aquí no se trata simplemente de un poco de fe. Aquí se trata de que nosotros tengamos fe. Que tengamos los complementos necesarios para que Dios pueda usarnos. Pero después Pedro fue muy diferente. No sé por qué dije Pablo. Bueno, otro día vamos a predicar de Pablo. Pero Pedro fue diferente porque dice también la palabra que después Pedro con su sombra se sanaba a los enfermos. Y la canción dice, no fue la sombra, ni tampoco Pedro, era porque con él estaba el maestro. Pero eso quiere decir de que Pedro tenía una intimidad con Dios. Pedro tenía una relación con Dios. Se habla de que Pedro ayunaba hasta más no poder, que ahí está mareado de la falta de alimento y quizás por las calores que hacían allá en Medio Oriente, en Tierra Santa. Pero Pedro tenía una intimidad con el maestro. Él sabía lo que era estar con solamente él y el maestro dialogando por horas y horas y horas. Y luego que él salía de allí, ¿cómo salía? Impregnado, porque cuando tú estás en la intimidad con el Señor, Dios te toca, hermano, mira, Dios te toca.
Dios me administraba en estos días, en mi intimidad, y me decía, he tocado tu espíritu, he tocado tu alma. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te toca, Él te impregna, es como si fuese un perfume. Yo le doy un ejemplo, como si fuese un perfume. Cuando usted se unta perfume, hermano, el perfume se queda en las camisas, en el traje, y pasan los días, las semanas. Incluso hay perfumes que son tan fuertes que pueden hasta lavar la ropa y todavía el perfume se queda en la ropa, de tan fuerte que es el perfume. Así mismo es cuando Dios nos toca, cuando el Maestro nos toca, cuando el Espíritu de Dios nos toca. Cuando Él toca tu espíritu, tú dejas de ser tú. ¿Cómo es eso? Sí, cuando Dios toca tu espíritu, tú dejas de ser tuya. Ya tú eres uno con Dios. Él te tocó. Ahora, para tú alcanzar esto, hace falta fe. Hace falta intimidad. Hace falta que tú llegues al Maestro. Ya nos quedan pocos minutos, tal vez un minuto, para podernos despedir. Dale las gracias por estar con nosotros. Vamos a estar futuramente ya en Anaheim visitando los hermanos por allí. Si usted de Anaheim quiere que visitemos a algún hermano que esté enfermo, puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que están en pantalla y nosotros vamos a estar comunicando con ustedes. Amén. Me dice acá nuestro hermano, todavía nos queda un poquito de tiempo, pues qué bueno, porque si hay algo que a nosotros nos gusta es hablar y hablar de la palabra, aleluya, de las bendiciones del Señor. Si usted le cree a Dios, pero no es una fe dudando, es confiando. Mire, hermano, la gente a veces me pregunta, no voy a decir de que todas las veces que yo he orado por una persona, Dios ha hecho como yo quiero, porque aquí es la voluntad de Dios, pero he visto muchos milagros de Dios. Y muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo Dios hace el milagro? O sea, y yo te tengo una noticia, yo no sé cómo Dios lo hace. Yo no sé cómo Dios. Nosotros lo que sabemos es que Dios hace el milagro. ¿Cómo Dios lo hace? Nadie lo sabe. Y tengo un testimonio que quiero traer, que lo pensé mientras venía para acá, y es que el ser humano no puede entender las cosas sobrenaturales. Hermano, no trate de entender las cosas sobrenaturales de Dios porque son espirituales. Y yo conocí a un psiquiatra y yo le estaba evangelizando a este psiquiatra, un psiquiatra que cobra, o en ese tiempo, hace más de 10 años atrás, cobraba como $300 por atender a una persona durante una hora, $300 americanos, para los que nos están viendo fuera de Estados Unidos, pues mucho dinero para una hora, simplemente para escuchar a una persona y darle una recomendación o darle un medicamento. Y yo estaba tratando de evangelizarlo, y cuando yo le evangelizaba, él me decía, yo no puedo creer en cosas sobrenaturales, porque yo como médico, yo creo en todo lo que se puede pesar, lo que se puede medir, o sea, todo lo que se pueda llevar a la ciencia. La ciencia cree simplemente en lo que se pesa o se puede medir, como una balanza o con una regla, pues la ciencia trabaja así. Entonces, para tú entrar al mundo espiritual, el mundo de Dios, tú tienes que tener fe, porque es que no hay otra manera de tú entrar a lo espiritual, porque tú no lo puedes medir. Yo no tengo una herramienta humanamente hecha para medir a Dios y para medir para yo medir las manifestaciones de Dios. Para ver un milagro, yo no lo puedo medir. No hay una herramienta, nadie se la ha inventado. ¿Por qué no se han inventado? Porque es espiritual y solamente lo espiritual puede entrar a lo espiritual. De manera física no se puede hacer. Sin embargo, todo lo físico fue hecho de lo espiritual. Por lo tanto, cuando Dios necesita hacer un milagro o quiere hacer un milagro, lo proviene de lo espiritual, del ambiente espiritual. Hermana, dígame este último minutito que nos queda. Mientras vas hablando, el Señor me está ministrando y me dice que el mayor milagro es la salvación. Eso es. La salvación de tu vida, la salvación de tu alma. Ese es el mayor milagro que puedes tener hoy día, ¿verdad? Que cuando tú partas de esta vida puedas obtener lo que es la vida eterna y subir al cielo. Mientras él, ¿verdad?, iba hablando, uno va pues meditando en el Señor y va preguntando muchas cosas al Señor. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la heredad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la vida eterna? Y el Señor me decía, yo soy el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea que mucha gente puede tener fe, pero ¿en qué tenemos fe? Hay gente que tiene fe en sus dioses, gente que tiene fe en quizás en una cosa, en un amuleto, gente que tiene fe en, no sé, en tantas cosas
idolatría, Así es. pero Dios te dice, yo soy el autor y consumador de la fe. No es en lo que, quizá en el amuleto, es en Cristo Jesús que debe de tener tu fe. ¿Para qué? Para tener la vida eterna y obtener la salvación. Y por ahí viene todo lo que es la herencia de lo que estamos hablando. Milagros, prodigios, señales, todo lo que Dios quiera darle a nuestra vida según la voluntad de Él. Así que es necesario que puedas creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que obtengas el mayor milagro, que es la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús Así. de Nazaret. Otro día más, gracias por estar con nosotros. Tenemos que culminar, ya se nos acabó el tiempo, estamos overtime, sobre tiempo. Así que nosotros le bendecimos grande y poderosamente. Hasta el próximo sábado a las 12:30 en Jehová Reina. Reina. Aleluya.